Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Esto es Ecclesia Vox, la voz de la Reforma. Mi nombre es Jefté. Es un gusto que estén con nosotros hoy en un nuevo programa más, en esto que es el Reformativo número 3. Y hoy tengo la dicha y el placer de tener a alguien muy especial el día de hoy porque es la primera vez que vamos a tener un tema tan profundo. Hoy tengo la dicha de tener a mi hermano Abimael Herrera. Saludos, Brother, saludos. que aparte de ser mi hermano en Cristo, ahora es mi cuñado también, esposo de mi hermana. Pero aquí lo interesante del capítulo del día de hoy, hermano, y que muy probablemente ya lo vieron ahí en la miniatura, es que mi hermano Abimael, mi cuñado, viene de un trasfondo unicitario, ¿sí? Una doctrina sectaria. Y vamos a ver, se va a poner muy interesante, vamos a compartir, nos va a compartir un poco de su testimonio, nos va a compartir un poco de cómo era la doctrina unicitaria, cómo vivían dentro de esa comunidad y hasta llegar hasta qué fue lo que lo trajo a la doctrina trinitaria, a la que nosotros estamos convencidos que es la verdadera fe. Y bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo te sientes, Samuel? Muy bien, muy bien. Vengo en modo invitado. Para los que no sepan, normalmente yo estoy detrás de la cámara. Ah, sí, para los que no Entonces, sepan, Abimael es el productor, el que hace la magia detrás de cámaras de estos programas, tanto los reels en las diferentes redes sociales. Así que si usted le han dado like porque les ha gustado cómo salen, bueno, pues él es el que está detrás de la producción de todo esto. vengo modo modalista. Moda. Ahí para los que entienden ahí las referencias. Bien, Abimael, ah, te voy a comenzar, ya sabes, como es esto una de las Sí, sí. preguntas, un poquito de que nos muestres cómo es tu historia un poco, queremos conocerte, que la gente te conozca, a ver, si algo he visto yo dentro del unicitarianismo, dentro de todo esto de la iglesia apostólica, Ok. es que muchos cristianos trinitarios creen que es algo normal, o sea que es como una Ajá. extensión, como una denominación más. Muchos digamos que no entienden o no le dan la importancia a una doctrina tan errónea, me atrevo a decirlo, tan Yo errónea. también me atrevo. Sí, sí, yo sé que tú también ya ahora. Y se le da así como a algo muy ligero. Ah, son apostólicos. No pasa nada. Incluso he mirado iglesias que conviven con apostólicos. Correcto. Bueno, dicen, pues predican a Cristo, ¿no? Entonces, mientras Cristo sea predicado, pues no hay problema. Exacto, ellos dicen, ellos son solo Jesús, ¿no? Y dicen, pues mientras Correcto. prediquemos al mismo Cristo no hay ningún problema. Pero yo quiero que a través de este programa veamos las diferencias, las profundidades doctrinales, los errores que hay dentro de esta secta del unicitarianismo, mejor conocida, ¿no? Como IAFC, Iglesia Ajá. Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, que creo que es la denominación más conocida que profesa en la unicidad. Y la primera pregunta, Abimael, A ver, sería dime. para ti, que sería, ¿cómo era tu vida espiritual? A ver, porque sabemos que Claro. tú naciste en esa iglesia, Sí, ¿no? correcto. Y lo curioso o el punto más difícil es que prácticamente soy una tercera generación Va. pues, de familia que cree en esta iglesia. O sea, imagínate, mis abuelos son de esa iglesia, mis papás son de esa iglesia. Por consecuencia, yo también nací en esa iglesia y pues podría decirse que sí, Tercera tercera generación. generación. Cabe resaltar que llegué a escuchar un comentario dentro de mi familia que decía que las personas antes de mis abuelos eran trinitarios. Yo me imagino que es donde se hace te lo comentaba fuera de cámara, que en 1916, 1915 se hizo esta separación Ujú, de las asambleas de Dios. O sea, mucha gente no sabe ujú. el contexto histórico de dónde salen estas iglesias. Entonces, yo me imagino que ese familiar que comentan Todavía pertenecía a las todavía asambleas de Dios. pertenecía a algún movimiento de las asambleas de Dios. ¿Por qué? Porque estas asambleas hacen un concilio, pueden citar el artículo directo de la página de las asambleas de Dios y el mismo documento, el mismo archivo te dice que fueron expulsados Ujú. Concilio, de esa denominación. de este concilio a causa de que predicaban la unicidad. Ujú. Y al principio tú no le prestas atención como que, unicidad, bueno, es Sí. que es Jesús.
el problema está en que es una cristología errónea, en primer lugar. Por consecuencia, la doctrina o enseñanza que se parte a través de una cristología errónea comienza a ser deformado. Y muchas personas no comprenden esto y se basan en, es que tú no tienes la revelación, ¿no? Cuando la palabra es muy clara. Claro. Estás yéndote ya a las profundidades. Sí, 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 sí. Es que hay muchas cosas de que podemos abordar. De verdad que este es un tema muy interesante. Muy profundo. Y solo los que estén en la lucha constante, que se han dedicado de verdad en sus iglesias a instruir al pueblo de Dios, van a estar de acuerdo con nosotros en que es muy importante atacar todos estos eh, problemas que hay dentro de la iglesia y conocer las sectas que en apariencia pudiesen parecerse a nosotros, ¿no? Porque mucha gente engloba el cristianismo y mete a todos en el mismo costal, ¿no? Entonces no hay que saber las diferencias de cada denominación, la diferencia de cada doctrina. Y por eso es que hoy vamos a comenzar con un ex unicitario, ¿no? Ya me da hasta alegría decirlo. Me da alegría porque pues yo fui uno de los que intenté aportar algo para que él comprendiera, porque su conversión tiene poco, o sea, no es que tiene mucho, si acaso, ¿cuánto tendrás? Si acaso, Probablemente menos de 3 meses. menos de 3 meses, menos de 3 meses. Entonces, Paréntesis, a porque ver, muchas personas piensan de que cuando me vine a esta iglesia, porque me casé con mi esposa, su hermana, ujú, que ella influyó en lo que yo creo. Pero sí, eso vino mucho después, porque incluso yo hacía debates con él, con su mamá, con mi esposa. Entonces, digo, y te pacateábamos, dilo. me empacateaban. Bueno, entonces, a mí la verdad, si volvemos a la primera pregunta que Claro. quiero que nos vayas contando un poco, ¿cómo era tu vida espiritual y comunitaria dentro del movimiento unicitario? Pues vida espiritual, yo me basaba ahora sí que en una, pues, digámoslo así, la Biblia era mi lámpara, como dice la Biblia, ¿no? Ujú, También lámpara es a mis pies, tu palabra, y era mi principal herramienta, digamos, dentro de esta comunidad, dentro de esta iglesia. Eh, la vida espiritual, puedo decirte que pues uno, pues sí tiene una experiencia con Dios porque lo conoce a través de su palabra. El problema aquí comenzó a surgir, digamos, en mi cabeza, en mi razón, en mi sí, en tu razonamiento, razón. cuando comenzaba a ver las distinciones de personas que habla la Biblia, ¿no? Ujú, Y cómo los argumentos de esta iglesia eh, forzan los textos para llegar a una idea preconcebida, ¿no? Y aunque yo no conocía el contexto más allá de los últimos 100 años, ¿no? sí, Eh, pues decía, bueno, si esto es lo que la iglesia cree y lo que mis papás creen, mis abuelos creen, pues está bien. Pero sí es mucho pentecostalismo, es el hablar en lenguas como señal del Espíritu Santo, de que sí estás lleno del Espíritu Santo, pero lo hacen de una forma muy, ¿cómo te digo? Casi obligatoria. O sea, si no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Lo cual yo dentro de la iglesia, pues tenía mis comentarios que no claro. estaba tan de acuerdo. Ujú, Y te soy sincero, incluso hubo ocasiones donde yo mismo me forcé a hablar esto. Y pues sí, es una experiencia, pero en mi persona no siento que haya sido un parteaguas, como que, ay, hablé en lenguas y desde ahí en adelante, no, porque eh, el Espíritu Santo llega a ti cuando tú crees que ujú, Jesucristo es el Señor, ujú, que el Padre lo levantó entre los muertos para gloria y honra así es. suya, y y pues vemos que realmente hay una serie de textos fuera de contexto que se aplican a la doctrina. Por ejemplo, allá dicen que no puedes usar joyas, no puedes usar anillo ni de compromiso ni de casado, porque es una disciplina interna. Ok. Entonces, si eres miembro, tienes que acatar esas disciplinas. Entonces, estás viviendo una vida espiritual llena de legalismo. Entonces, una vida espiritual tal cual
siento que no pude vivirla plenamente. Que esa es otra cosa, ¿no? Los reglamentos tan legalistas son señal básicamente de que estás dentro de una secta, ¿no? Todo Eh, comportamiento sectario, o más bien, uno de los comportamientos sectarios más sobresalientes, podríamos decir, dentro de sus comunidades, es que tienen reglamentos muy estrictos, ¿no? Que rayan sí, básicamente en lo absurdo y que se salen completamente de lo que la propia Biblia te puede marcar como reglamento, ¿no? Porque nosotros como correcto. creyentes sabemos que la Biblia es la que nos marca, ¿no? Nuestra manera de vivir, nuestros reglamentos. Y sabemos que las iglesias pueden tener ciertos reglamentos, pero nunca esos reglamentos se pueden salir de lo que está establecido en la palabra de Dios, ¿no? Correcto. Entonces, sí, eso se me hace a mí un poco de ruido que mucha gente está dentro de estos movimientos sectarios, pero no se alcanza a dar cuenta que es una manipulación bien grande con estos, incluso con estos reglamentos. Sí, incluso, digo, yo hablo de mi experiencia, ¿no? Hay muchas cosas que podría decir, que esta experiencia que te comento es compartida por miembros incluso dentro de la iglesia, que Ujú. me he topado, que me dicen, oye, veo que estás en otra creencia. Le digo, sí, porque es realmente la fe histórica, esa es otra, porque esta iglesia parte de los últimos ciento y pico años, como Ciento, 109, 110 109 más o si menos. acaso, ajá. Ajá. Entonces, esa iglesia nace en un vacío histórico de 1900 años. Y entonces, ¿qué significa esto? Que por 1900 años, el avance que hubo de la iglesia es ignorado. O sea, Sí, lo si botan a la hablamos, basura. lo botan a la basura. Si yo les pregunto, oye, ¿quién fue el discípulo de Juan? El discípulo, el amado. Y les hablo de Policarpo, te pueden tachar hasta de hereje, de que "Ey, es que Policarpo no aparece en la Biblia". Ajá. Ya eres Es, católico y romano. eres No católico digas esas romano, cosas. correcto, sí. Ujú. Entonces, se parte de un error porque incluso Policarpo, posteriormente Irineo, pueden consultar la historia de la iglesia primitiva, de los padres de la iglesia, que ellos profesaban una fe trinitaria. Incluso, como dato perturbador, muchas personas dicen, no, es que tú no crees en la unicidad porque se vino en el concilio de Nicea esto del trinitarismo, pero déjenme decirles que no. Si se ponen a analizar la historia, la refutación a la unicidad viene mucho antes del primer Sí, claro. concilio de Nicea. O sea, no era tema, pues, Ujú, no era un tema que hiciera tanto ruido como Arrio lo fue después. ujú. Entonces, la iglesia no tenía un problema en combatir la unicidad Ya porque se creía. ya se creía, Estaba dada por hecho. es correcto, ya era dada por hecho. Ujú. Que incluso el padre del modalismo es el mismo Simón el Mago que aparece en Lucas. Podría dar una explicación muy extensa, pero en resumen, él lo aplicaba a su persona. Él iba a Samaria, decía que era el Padre, iba a Jerusalén, decía que era el Hijo, y decía que iba a otra ciudad y que era el Ujú. Espíritu Santo. Entonces, Sabelio, que es este hereje que fue excomulgado de la iglesia, le dio continuidad, pero ahora aplicándoselo a Dios. Adiós. Correcto. Exactamente. Entonces, esa parte de la historia no te la cuentan, porque la misma historia refuta la Claro. unicidad. Es que por donde lo mires, ¿no? Casi todo, entre ellos mismos se refutan. En Sí, sus libros de doctrina se refutan ellos sí, solos, ¿no? Entonces, es verdad. eh, es esos que se pacatean es solos. Pero es verdad lo que dices, ¿no? Y me llama mucho la atención porque ellos dicen, no, es que la unicidad es lo que viene marca en la palabra de Dios. Pero no, hay documentos, ¿no? Que marcan ya la creencia de la Trinidad desde el primer siglo. Incluso tenemos el documento como la Didache, que es uno de los primeros documentos de doctrina que venía directamente de los apóstoles y ellos bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, siguiendo la regla de bautismo de que había instituido Jesucristo, ¿no? Y tenemos ese registro. Entonces, es verdad lo que dice Abimael, cuando tienes una secta, lo primero que los desarma es la historia, de correcto. entrada. Porque si tú me dices a mí, y ojo con lo que yo voy a decir, si tú me dices a mí, comunicitario, que tú tienes la verdad y que yo no, yo creo lo mismo que ha creído la iglesia desde el primer siglo. Tú no. Tú vienes creyendo lo que cree tu iglesia apenas hace 108, 109 años.
¿Qué quiere decir eso? Que si tú dices que tienes la verdad, entonces, ¿qué pasa con los otros 1900 años? El Espíritu Santo no estuvo con la iglesia esos 1900 años. Quiere decir entonces que las puertas del Hades sí prevalecieron engañando a la iglesia por 1900 años hasta que tú llegaste. Entonces, son muchas cosas que hay que tomar en cuenta antes de siquiera darle una oportunidad de razonar ese tipo de doctrinas en tu cabeza, ¿no? Porque realmente, de entrada, por decir una cosa, la historia lo refuta por mucho. Ahora, y ahorita vamos a quizás entrar un poquito más en nuestros temas. La siguiente pregunta, Abimael. Ahora que estás de este lado y que es reciente, Claro. ¿qué es lo más difícil o qué está siendo lo más difícil de dejar atrás? Lo más difícil, Sí. yo creo que mi familia se siga congregando allí, pues, porque, o sea, yo tengo 30 años. Ujú. O sea, te estoy hablando que por 29, no, mentira, 30 años y cacho de meses. Sí, 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 pues tienes apenas. Ajá. Pues llevé creyendo esto y lo daba por verdad, por el Ujú. mismo contexto donde creces, y la misma familia. Em, y lo más difícil es, pues querer explicarlo con la familia, ¿no? Y Sí, querer ver a tu familia de este lado. sí, sí, sí. Y por más que uno trate como de querer mostrar la verdad, está pues no sé si llamarlo venda en los ojos, Pues pero, así lo marca la Biblia, ¿no? ajá, pero sí esa tradición de, oye, pues la familia siempre ha creído en esto, ¿no? Y es difícil cuando de nacimiento vienes de ahí, pues. Ujú. Y lo más difícil ha sido eso de, de querer ver, de querer hacer ver a mi familia la verdad histórica, pues. Porque vuelvo a lo mismo, hay cosas fuera de contexto dentro de los mismos textos que esta iglesia y otras profesan. Por ejemplo, el que no eres salvo hasta que no te bautizas, ¿no? Ujú. No tienes el Espíritu Santo hasta que no hables en lenguas. Y otra cosa es de que no eres miembro de la iglesia si no estás trabajando en el sistema que ya no se le puede llamar G12, pero tiene el mismo modelo, pues. Ok. Y y pues lo que yo viví dentro y miré de otras familias es de que se concentraban tanto en los activismos dentro de la iglesia, que en el MEP, que reunión de líderes, que ahora tenemos planeación. Y o sea, y es una lista de cosas que hacen en el nombre de Dios, Sí. pero realmente es un activismo que está buscando solamente la reproducción en masa. O sea, y manejan un modelo, te digo, no se llama G12, pero está inspirado en eso. O sea, nomás le cambiamos la etiqueta, Ok, pero similar. es lo mismo y a mí me tocó participar de eso. Que Dios en su infinita misericordia, por respaldo a su palabra, hay cambio en el creyente dentro de esa iglesia, pero el problema no es tanto, digamos, ¿cómo te lo puedo explicar? Que yo y la Biblia, ¿no? Porque la Biblia ciertamente arroja una verdad Sí, claro. de que Dios respalda su palabra. Por ejemplo, cuando Moisés primero le pega a la roca, ¿no? Y sale agua. Dios le vuelve a decir, pero ahora háblale a la roca, ¿no? Entonces Moisés le pega, Ujú. pero de todos modos Dios cumple su palabra porque hay una Ujú. necesidad en ese pueblo. Claro. O sea, a pesar de que el método no fue el correcto, Dios surgió, ¿cómo proveyó para el pueblo. Su Entonces, misericordia. ajá, es una misericordia de Aunque Dios. debo de decir algo, yo entiendo. Yo Sí, sé que Dios va a sacar a sus elegidos del unicitarianismo, del romanismo, de los testigos de Jehová, pero creo que el que Dios rescata de ahí tiene que eventualmente salir de ahí. correcto. Sí, y como te digo, hay muchas cosas que me parecen que no concuerdan, Ujú. porque una de esas cosas, pues, es el don de lenguas y el intérprete de lenguas, ¿no? Y Sí. yo me acuerdo de algunos cultos, algunos servicios, y las personas que hayan crecido conmigo no me van a dejar mentir. En una ocasión, invitaron a unos hermanos de otra iglesia a que hablaran en lenguas y la otra lo interpretara. Pero esta persona que estaba interpretando la lengua tenía un chiclote, ¿no?
interpretando la lengua del Ok. acompañante. Pero cuando se acaba el culto, el servicio, Ajá. los hermanos, las hermanas en conjunto dicen, es que estos falsos profetas los envió el Señor para ponernos a prueba. Entonces, yo digo, ¿cómo? ¿Cómo permites que alguien así entre a la iglesia para ponerte a prueba cuando realmente puede estar engañando a alguien más? Sí, sí, claro. Y otra cosa es de que al practicar el don de lenguas, caen mucho en mucho error. Aunque dicen ser inspirados por el Espíritu Santo, Ajá. a mí me tocó ver y escuchar de que, por ejemplo, yo te digo una palabra Ajá. y el Señor me mandó contigo, Joel, el Señor, ta, 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 y así dice el Señor. Se acaba el servicio. Ay, no, es que esa palabra no era para ti, Joel, perdóname, era Ok. para el otro hermano. Entonces, ya caemos en una falibilidad. Sí. Volvemos al Espíritu, bueno, no volvemos, se volvió el Espíritu Santo falible con esa acción. Sí, sí, se Porque si tú equivocó. dices, estás, ajá, sí, o sea, si el Espíritu Santo te está instruyendo a llevar una palabra a una persona, es porque el Espíritu Santo te está guiando de manera. Infalible. Y ponen que es que soy humano y no comprendí bien el mensaje de Dios, como si lo estuviera desencriptando de la Ajá. atmósfera, ¿no? Sí. Y es una de las cosas como que, híjole, como que ya dentro de la iglesia Ajá. me hizo mucho ruido, pero mucho ruido. Yo seguía yendo, obviamente, porque tenía, Claro, era tu fe. era mi fe, correcto, y pues no podía cuestionar porque ya era un falto de fe, un casi, Sí, sí, sí. pues dicen que no, Un rebelde. un rebelde, ajá, sí, que es que no crees en las manifestaciones de Dios. Ok, ok, Pues entiendo. sí, pero pues esa manifestación me está diciendo que la palabra no era para el hermano, que era Primero para te el otro, emocionó y te luego ya después te la emocionó y quitó. fuiste y se la diste. Y Ok. así muchas cosas. Y Ajá. tengo contacto con algunos colegas que se siguen congregando y dicen, es que esto ya cayó en neopentecostalismo, Que ese es otro, ¿no? que esa es Esa es otra. otra doctrina falsa que se está infiltrando también dentro de las iglesias, ¿no? Que va de prácticamente lo mismo y que también, ¿no? Profetas, apóstoles, unción, fuego, rompimiento, portales, tantas cosas, ¿no? Que se salen completamente del lineamiento bíblico. Pero, oye, Abima, la siguiente pregunta es, A ver, tú, como unicitario, ex ex unicitario, unicitario. recordando tu paso por El, el, por esa doctrina, eh, ¿cómo entienden la identidad de Jesús en contraste con los trinitarios? brother. Empecemos ahí, Brother. empecemos. No, es que está tremendo porque, ok, parten del Shema Israel. El Señor, tu Dios uno Ok, es. Que en eso no tenemos, no o tenemos sea, ninguna discusión. el Trinitario no tiene ni una objeción con eso. Ujú. El único dato a aclarar aquí es que dentro del texto original se usa la palabra Ejad, que Ejad lo manejan también en los textos bíblicos para decir que tú con tu mujer eres una sola carne. Y no significa que seamos uno. Y no significa que sean uno, sino que en unidad, Ujú, compuesta, por así decirlo, ujú. son uno. Entonces, partiendo de que el Ejad que habla este texto es una revelación progresiva, digámoslo así, Claro, como toda eh, teología. como toda teología. Entonces, partiendo de ahí, eh, nos dicen que ahí es aquí donde se revuelve todo. De hecho, fuera de cámara le andaba enseñando a Jefté unos textos que usa esta iglesia que se llama los 18 puntos doctrinales. Y es una Sí, ahí los cristología tienen. totalmente herética. Una cristología totalmente herética al grado de que dicen que Jesús es el cuerpo del Padre, pero solo la Yo carne. quisiera que citaras esa parte, porque esa parte me pareció muy interesante. No Sí. sé si la tienes por ahí. A la mano ahorita no la ¿No la tengo, tienes? pero Pero literalmente, literalmente literalmente dice así en uno de sus puntos doctrinales. Estamos hablando de del libro de este libro. doctrina y de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, donde dice que nosotros los trinitarios, malinterpretamos un texto
y que queremos separar a Dios Padre de su cuerpo, que es Jesucristo. O sea, literalmente están diciendo que lo que está dentro del cuerpo de Cristo es Dios Padre, pero que ese cuerpo, la carne, Ajá. es Jesucristo. Eso me pareció. Pero al mismo tiempo, no se te olvide que el Espíritu Santo es Jesús. ¿Y dónde está Jesús ahí? Pues ¿La sangre? ¿O qué? ¿El no sé, aliento? pero, o sea, es como que Sí, sí, dicen, sí. ok, solo hay un solo Dios, sí, pero ese Dios vino en carne y se le atribuye el nombre de Jesús. Entonces dicen que el Espíritu Santo también es Jesús, que se engendró a él mismo. Ok. Pero al mismo tiempo, cuando vemos a Jesús en el bautismo, vemos estas Sí, las tres personas. tres personas. Y ahí es donde una vez uno de los pastores que me tocó escuchar predicar, prácticamente dijo, son las manifestaciones de Dios en uno solo. Quiere decir que estos tres son uno. Y yo, oye, pues estás predicando la Trinidad como solo que porque, o sea, no me imagino, entonces, ¿qué pasó? O sea, Sí, medio raro, ¿no? sí, Porque igual cuando Jesús está en el huerto del Getsemaní, ¿no? Y dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué quiere decir ahí? Que la carne le estaba diciendo al Padre, o ya mm, las carnes hablan por sí solas, o cómo está. pues no lo sé, porque al tú atribuirle que la carne es Jesucristo, pero la esencia es el Padre, y Ya son dos ya son dos personas. personas por default. Exactamente. Entonces, digo, es una postura insostenible que tienes que forzar los textos Pero eso les demasiado. hacían entender a ustedes, que Jesús ¿Correcto? es la No carne. nos hacían, los hacen entender. Bueno, lo siguen haciendo claro. Sí, Bueno, a sí. ti ya te hacían. Sí, Jesús es la carne, el Padre es la divinidad sí. y el Espíritu Santo. Correcto. ¿Qué papel jugaba el Espíritu o cómo es que se Pues manifestaba el dicen que Espíritu el Santo? Espíritu Santo vino después de la ascensión corporal de Jesús, que es otra contradicción. ¿Dónde quedó el cuerpo? Sí, ¿dónde quedó el cuerpo? Si así como se fue, así mismo vendrá. O sea, no sé La si dejó allá, es como un skin colgada, sí, ¿no? es Ahí. es un skin. O sea, porque no sé si dicen el Espíritu Santo vino después Sí. de la ascensión de Jesucristo. Y este mismo Espíritu Santo es Jesucristo. Que esa es una mala interpretación. Mala No vino interpretación. después. O sea, el Señor prometió que en cierto tiempo el Espíritu Santo se sería derramado de una manera diferente. Que ahora ya Correcto, no estaría con ellos, sino que moraría en ellos, ¿no? correcto, Haciendo esta transición de que el Espíritu Santo siempre ha estado con la humanidad, correcto. pero no de la manera como el nuevo pacto lo afirma, que ahora en el nuevo pacto el Espíritu Santo mora dentro. Entonces, con los apóstoles, el Espíritu Santo se manifestaba, claro que sí, por medio del Espíritu Santo los apóstoles hacían milagros, señales, sanidades. Ellos tenían el poder del Espíritu Santo, mas sin embargo, el Espíritu Santo viene a morar ahora, después del día del Pentecostés, en los apóstoles y en la vida de todo creyente. Así es como Correcto, lo creemos nosotros, porque entonces aquí el universitario te dice, no, es que hasta que Jesús ascendió, vino el correcto. Espíritu Santo. Sí, entonces el cuerpo glorificado de Jesucristo está arriba. ¿Sí? Entonces yo no me imagino como que ese cuerpo se deshace, se integra, se deshace, dependiendo la necesidad de la iglesia. Pero es una cosa tremenda. Volvemos a lo textual que dijimos que íbamos a citar. Sí, adelante. Es el libro de los 18 puntos doctrinales de la Iglesia Apostólica, tal cual en la página 21, que te comento que es la primera edición, digámoslo así, que tiene unas faltas ortográficas bastante Sí, cuestionables. graves. Y ojo que las observaciones las estoy haciendo con respeto. En ni un momento eh, busco dañar la imagen de nadie, ¿no? Para que no vayan a venir con observaciones o cosas, sino es para mostrar el tamaño y el nivel de herejía que se enseña. Citando la página 21 de este libro, de Ujú. los 18 puntos doctrinales, nos cita el apartado o el punto de Jesucristo. En el inciso D nos habla, dice, esto es precisamente lo que mucha gente no puede entender. ¿Qué cosa? Muy bien, jefe, tuvimos una ligera falla técnica, Ahí poquitito. pero volvemos. Sí, ibas Eh, a citar el libro. sí, Adelante. el libro, este de los 18 puntos doctrinales, dice en uno de sus incisos, que es el inciso D, Ujú. dice, Página 21. página 21, correcto, dice,
el verso 28, te está citando aquí algunos textos, Ok. y entre ellos Juan 11, 14 y 42. Dice el verso 28, dice que cuando todas las cosas sean sujetas, entonces también el Hijo se va a sujetar al Padre. Esto es Ok. precisamente lo que mucha gente no puede entender ni captar. Así dice, Ok. textualmente. Ok. Dice, página 22, en el apartado de Jesucristo, dice, esto sucede porque depende de libros con corrientes teológicas que hacen la separación del Padre y el cuerpo, entre paréntesis le ponen el Hijo, el cual, como ya dijimos, es el trono de Dios para siempre, según Hebreos 1:8, pero el mismo Dios, no es otro, Juan 14:10. Si nosotros como humanos tenemos la facultad de someter a la carne al espíritu y el espíritu a la carne, y entre paréntesis explicación, así con más razón Dios. Como diciendo, si el hombre sujeta su carne a Dios, pues la carne que es el Hijo también lo va a hacer. O sea, si yo puedo sujetar mi carne a resistirme de algo, a mantenerme lejos de algo, así el Padre puede sujetar esa carne, supuestamente que es Cristo, a Correcto. su voluntad. Fíjate, me parece, aparte de absurdo, obviamente, me parece interesante que dice ahí, esto sucede porque depende, es decir, la persona que está Ujú. tratando de interpretar, de libros con corrientes teológicas, que me imagino que se estará refiriendo a libros trinitarios, ¿no? Sí. Supongo yo. Dice que hacen la separación del padre y del hijo, lo cual, perdón, del padre y del cuerpo, lo cual es hasta cierto punto, si se está refiriendo a la doctrina trinitaria o corrientes teológicas trinitarias, pues ya de entrada es un mono de paja, ¿no? Porque nosotros no hacemos una separación del padre y del cuerpo. Nosotros creemos que el padre es una persona y que Jesucristo es otra persona con dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina. Entonces, lo cual ahí sería un error. Ahora, si Correcto. esto es lo que ellos creen, que el Padre es uno y que el cuerpo, la carne, es el Hijo, pues esto todavía me parece muchísimo más absurdo, ¿no? Pensar que Sí. que la carne únicamente Sí. sea el Hijo. Entonces, se está cayendo aquí no me acuerdo cómo se llama esto, una separación extrema de las naturalezas Ajá. de Jesucristo. Se le conoce como El nestorianismo. nestorianismo, claro. También de las primeras herejías nacidas en los primeros siglos fue el gnosticismo, si no me equivoco. Ujú. Igual cuestionaba la divinidad de Cristo, pero aquí llama la atención que al cuerpo lo llaman el Hijo, Al puro cuerpo. al puro cuerpo. Ajá. Entonces, ¿dónde quedó el yo te he engendrado hoy? Ujú. ¿Dónde queda el, que el Cordero de Dios fue crucificado antes de la fundación del mundo? Sí, ¿Dónde entregado, ¿no? Y queda? Ajá. predestinado para ser entregado. ¿Dónde queda? En el principio Era el era el verbo. verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Porque ellos dicen que le fue dado el nombre de hijo hasta que nació de María, ¿no? Correcto, hasta que nació de María. Sigo Sí, adelante. citando los textos más adelante. El siguiente párrafo dice, Dios engendró a un hijo en María, según Mateo 1:20, para convenir con el hombre, según Isaías 52:6, 61 al 3. El mismo Dios prometió venir a salvar al hombre, Isaías 35, y a ese niño que engendró lo llamó hijo, pero fue hasta después, Ok, dice, y porque ese él niño que lo engendró lo concibió, llamó hijo. ajá, Ujú. y le dio propia voluntad. O Ok. sea, ese hijo tiene voluntad propia Ok. y la vida en sí mismo. Con esto, Dios dice, yo mismo soy. Ok, entonces María Ajá. pare, da Ajá, a luz. tiene un hijo. ¿Ese hijo qué es? Es, ¿Es una es, persona o es es una, nada más una carne? según lo que acabamos de Sí, sí. leer, el cuerpo es el hijo, porque aquí entre paréntesis dice, citando el primer párrafo de la página 22, dice que hacen la separación del padre y el cuerpo, entre paréntesis, hijo. Ajá. O sea que ellos creen que María da a luz una carne Ajá. que hasta cierto punto tiene una Voluntad. especie de voluntad, Correcto. pero no es una voluntad humana, porque si fuera una voluntad humana completa, tendrían que afirmar que es otra persona. Correcto, pero entonces es aquí donde se hacen estos textos y textos y textos y los sacan de contexto. Aquí citamos algunos. Sí.
que vienen citados aquí, pero no los cito ahorita tal cual porque se nos viene el programa allí, digo, Sí, 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 claro. ya, si el que tenga el documento está en PDF también en internet, puede hacer la consulta y se va a dar cuenta de que pues, no es coherente. Ujú. Pero también hay unos párrafos que dicen, es que esto no lo puedes entender hasta que no te sometas en oración y Dios te dé la revelación. Claro, la Entonces típica. es ahí donde también se cae en un error porque cuántas iglesias, cuántas sectas no aseguran tener una revelación. Recordemos que Pedro también dice que la escritura no es de interpretación privada, o Ujú. sea que hay un sentido del significado de esas escrituras. Exactamente lo que nosotros conocemos como regla de fe ortodoxa, ¿no? Entonces, es verdad, ¿no? Esa típica de, es que tú no lo entiendes porque a ti no se te ha revelado. Y esa la tiran todas las sectas, ¿no? Tú vas con los Sí, testigos de Jehová, es que tú no lo entiendes a menos que el se te mormón revele, también el te mormón. dice, Entonces te van a decir lo mismo. Nosotros no podemos decir eso porque nosotros no proclamamos una doctrina como verdad, si nosotros proclamamos a Cristo. Y una vez que tú aceptas a Cristo, que el Espíritu Santo te elige, hace la conversión, que es verdadera, genuina, el Espíritu Santo, él mismo te va a ir guiando a través de las Escrituras por medio de su palabra y claro, en función de lo que la iglesia tiene guardado como vinculante para una fe verdadera, ¿no? Entonces es verdad, las sectas te dicen, yo recibí una nueva revelación y ahí te va, ¿no? Y si no la entiendes es porque aún no se te revela esa verdad, ¿no? Entonces, cáelo en lo que dice Pedro. Primero de Pedro que dice, porque nunca la profecía fue dada para interpretación privada. Entonces, ¿qué sucede eso? Que nosotros como cristianos debemos adherirnos a lo que la iglesia ya ha establecido como vinculante para nuestra fe. ¿Qué es lo que la iglesia ya ha establecido como vinculante para nuestra fe y que sí tiene un peso histórico desde el siglo I hasta el día de hoy? La doctrina trinitaria. Todos los correcto. cristianos han creído que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, que son tres personas distintas, pero una sola esencia. Dios, la esencia divina. Eso es lo que he creído a lo largo de toda la historia. Entonces no me van a decir a mí que de 100 años para acá yo tengo que querer algo diferente porque a alguien se le reveló. Así no funcionan las cosas, así no funcionan. No vivimos de revelaciones, así como ellos hay muchos y van a seguir saliendo más de supuestas revelaciones. Pero aquí, por eso la Biblia dice, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. A la iglesia se le entrega la revelación y se le entrega la capacidad de desarrollar teología a través de esa revelación y que esta teología sea dogmática, es decir, vinculante para todo cristiano sin apartarse a derecha y izquierda. Entonces, cuando yo veo libros como estos de doctrina, ¿no? que tuercen totalmente la ortodoxia cristiana, que se ha creído desde el siglo I hasta el día de hoy, pues al menos uno que ya está parado en la fe, ¿no? Que sabemos lo que creemos, decimos, bueno, Correcto. esto es. Y lo que hacemos hoy es precisamente para evidenciar, ¿no? Que no podemos llamar hermano porque el mismo apóstol Pablo le decía, ni aun con los tales se juntes. El apóstol Judas también en su carta decía, a los que ya están corrompidos, dice, tengan misericordia de ellos. Pero dice, pero incluso aborrezcan tocar sus ropas con las que están vestidos, ¿no? Porque son manchas en vuestro ágape, dice Judas. O sea, Correcto. pueden llegar a trastornar tanto la sana doctrina que precisamente causan estas divisiones en las que hoy en día mucha gente está cegada en la doctrina falsa, ¿no? Mira, te quiero hacer una pregunta Adelante. que me gustaría retomar ya respecto a tu conversión. Si gustas Adelante, seguir adelante. añadiendo adelante, no pasa nada, pero ¿qué textos bíblicos para ti fueron clave para que comenzaras a cuestionar la unicidad? Eh, la primera eh, que me hizo como que pensar, hacer trabajar el hámster, ¿no? Son Ujú, los versos de Apocalipsis, que dice que Padre está sentado en el trono, ujú, que no hay ni uno digno de abrir el sello, dice, ¿quién será hallado digno? Viene el Cordero, toma el rollo ujú. de su mano. Haz esto. Entonces, Sí. también dice que frente al trono de Dios están los 7 espíritus de Dios, Ajá. que es una representación del Espíritu Santo. Ujú, Y me hizo mucho ruido, ¿no? Y muchos de estos creyentes unicitarios
hacen este texto como si fuera un poema o le dan Ok, un sentido poético, ¿no? poético. De que es que Al no tener una ajá, interpretación, al no tener una hacer un interpretación, poema. lo hacen un poema, Ok. ajá. Entonces es que el poder de Dios está sentado, pero al mismo tiempo la diestra del Padre es Jesucristo y el Espíritu Santo es el mismo Jesucristo. Y aquí vemos las tres manifestaciones de Dios en una sola, porque los tres son uno, ¿no? Entonces, es completamente erróneo. También el mismo Jesús dice ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Este, Y yo entiendo, por ejemplo, a mí me hace toda la lógica del mundo que la escritura me dice que el Espíritu Santo está aquí para santificar al creyente. correcto, ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Dice que es presentarnos a semejanza de Cristo. correcto. Entonces, no a semejanza del propio Espíritu Santo, dice a semejanza de Cristo, ¿no? A Cristo como hombre. Y dice que el Jesucristo está para presentarnos justos delante del Padre. Entonces, aquí veo el trabajo de cada una de las personas de la Trinidad obrando en favor del hombre. O sea, ¿por qué tuviera que haber toda esta serie de distinciones de una sola persona, a veces actuando como padre, a veces actuando como hijo, a veces abarcando con el Espíritu Santo, si es el mismo? Él pudiera ser todo siendo padre, no hay necesidad de mencionarnos a un Espíritu Santo, mencionarnos a un hijo, ¿no? Pero vemos a Correcto. los tres obrando con un trabajo específico en la redención del hombre. Sí, correcto. También otro de los textos que me llamó la atención, no recuerdo ahorita bien la cita, que dice, tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu, y estos tres son uno. Ahí Ujú. tal cual te lo está citando, de que son tres y estos tres son uno. Pero esta doctrina hace o asevera de que estas son tres manifestaciones, Mm. pero a ver, eh, estas tres manifestaciones te está ahí diciendo el mismo texto, si así lo quieren ver, que son tres, o sea, pero estos tres hacen uno, es una unión compuesta. Y otra cosa, no recuerdo ahorita precisamente el texto, pero lo voy a dejar en los comentarios del Sí, video. ahí en la descripción. Sí, en el comentario yo lo voy a Sí. comentar, donde dice Jesús, ustedes no me creen porque el Padre me envió, pero si yo viniera en mi propio nombre me creerías. Ujú. Entonces yo te digo también que mi juicio, el juicio es verdadero porque no soy yo solo. Entonces, ¿qué te está diciendo? No Sino que soy el yo solo. Padre da testimonio de mí, dice. El Padre da testimonio de mí y mi juicio es verdadero porque no soy yo solo. Exacto. Entonces, son muchas cosas que la verdad es que decíamos el otro día, le digo, es hacer malabares con la Biblia, Sí, a sudar la gota gorda para ver cómo encajan, porque se pueden agarrar de un solo texto. Y sí, un solo texto te puede quizás dar luz de que a lo mejor es unicidad, pero todos los demás, entonces ahí es cuando se ponen en aprietos y si no pueden, ¿qué es lo que dicen ahí? No, es que esto es muy difícil de que lo entiendas a menos de que ores y que se te revele, porque son pasajes muy difíciles y complicados de muy entender. No, no, es que no son complejos, difíciles. Son muy literales, muy lógicos. Lo que muy pasa es que es claros. difícil hacer encajar una herejía en esos versículos. Correcto. Eso es lo difícil. Ahora, la siguiente pregunta, a mí ya creo que ya vamos a poder ir cerrando un poco. Así Aspo dice, ¿hubo alguna enseñanza o algo de parte de Dios que usó para abrir tus ojos doctrinalmente? ¿Alguna enseñanza? Muchas enseñanzas, diría yo. Por ejemplo, Paul Washer, que él profesa esta fe. Claro. Sugel Michelén también Ujú. profesa esta fe. El propio pastor Camilo Tobar También, claro. también. Rigoberto Hidalgo, uno de los mayores expositores y virales, ¿no? Sí. Que también ya salió refutando la unicidad. Edgar Pacheco, por supuesto, un saludo si ve el video. Saludos, Pacheco. Ah, Sí, fueron personas que me hicieron pensar, ¿no? Incluso yo como creyente unicitario hace un tiempo, yo decía, eh, es que no puede ser, voy a checar la historia y sé que la historia me va a dar la razón.
para tener más argumentos en mis próximos debates. Pero, oh sorpresa, Y que nomás cuando llegabas hasta 100 años atrás y ya no había nada, ¿no? pero, oh sorpresa, que cuando recurres a la misma historia te refuta. Entonces volvemos con Sabelio, volvemos con Simón el Mago, volvemos con Concilio de Nicea. Y no vayamos tan lejos, 1916, cuando las asambleas de Dios excomulgan o apartan a los creyentes unicitarios, que ahí es donde viene el unicitarismo pentecostal a partir de esa división. Entonces Ujú. comienza a tener todo el sentido del mundo de cómo es que van saliendo más denominaciones, que estas denominaciones por lo general son las que creen tener su propia revelación y que se apartan de concilios establecidos, eh, de sana doctrina, Ujú. y que por no hacer encajar esta enseñanza, esta herejía, toman caminos diferentes. Exacto. Eso es algo muy importante lo que acabas de decir. Y es triste a la vez. Eh, Esta corriente de pensamiento unicitario se hacen llamar pentecostales. No tienen reparos en decir que son pentecostales. Actúan como pentecostales, hablan como pentecostales, sus servicios, sus liturgias son como pentecostales. Sin embargo, su doctrina central es completamente diferente. Ya la hemos visto un poquito, ¿no? Ya usted en casa, usted puede hacer un gran examen de esta doctrina. Pero es verdad algo y que hemos llegado a ver este patrón de conducta. Y esto ya aparte quizás en un temita que podamos tomar ahorita, tocar ahorita en unos momentos, el tema de el emocionalismo tan Claro, grande y la claro. dependencia de experiencias que pueden llegar a ser subjetivas que te llegan a alejar de las verdades bíblicas. Yo le platicaba hace rato antes del programa a Abimael. Si bien las otras denominaciones, eh, metodistas, luteranos, presbiterianos, calvinistas, reformados, anglicanos, eh, nunca ha habido una discrepancia teológica ni doctrinal en cuanto a las verdades bíblicas fundamentales, como es la Trinidad, como es la consustancialidad, como es la unión hipostática, como es la Teotocos. Nunca ha habido problemas de discrepancia en este tipo de doctrinas porque se sobreentiende que son verdades fundamentales que ya no se pueden mover y que todos ellos entienden que la única fuente de revelación infalible es la palabra de Dios, ¿no? La Biblia, y todos se someten a la Biblia, y es lo que tratamos de hacer, someternos únicamente a la Biblia, pero cuando empiezan las experiencias emocionales a querer tomar un papel más importante que la palabra de Dios y las revelaciones que son muy subjetivas empiezan a tomar un papel más preponderante en la palabra, que la palabra de Dios, empiezan a surgir este tipo de problemas. Claro. Y aquí voy con esto. Yo aquí no estamos para juzgar obviamente a nadie, ni queremos hacer de menos a nuestros hermanos, pero sí es verdad que del lado del pentecostalismo, ellos han optado por una vida muy emocional, por una vida espiritual muy emocional, muy dada a la experiencia, muy dada a la revelación, muy dada a lo nuevo, a lo fresco, a la sobrenatural, por así llamarlo. Y ojo, no quiero generalizar, pero lo vemos. Y ellos, a causa de eso, de que han dejado la doctrina histórica, de que muchos de ellos no conocen la historia de la iglesia, no conocen eclesiología, no conocen cristología, no conocen soteriología, sino que ellos van a la iglesia por emociones, la mayoría, eh, dejando de lado esto. Entonces, ¿qué pasa? Que de ellos es donde han salido la mayoría de las divisiones heréticas. Tenemos el Correcto. problema de los eh, testigos de Jehová y de los mormones que salen de ciertas alas también que se volvieron evangélicas, ¿no? Que empezaron a dejar un poco de lado la doctrina fundamental. Tenemos precisamente el caso como el unicitarianismo. Sale del pentecostalismo clásico. Sale de un momento en el cual alguien dijo, tuve una nueva revelación. Votó de lado la palabra de Dios, votó de lado el consenso histórico, votó de lado la catolicidad, votó de lado la ortodoxia cristiana que lleva siglos siendo vinculante para la fe y dijo, yo tengo una nueva revelación. Correcto. Y fíjate, antes te doy la palabra, ahora lo ves, Ahora lo eso veo. pasó hace 100 y pico de años, ahora está pasando de nuevo.
Una Correcto. nueva corriente neopentecostal está saliendo precisamente del pentecostalismo, que se ha vuelto ya algo, un cáncer dentro de nuestras iglesias, ¿no? Los supuestos profetas, los supuestos apóstoles, los supuestos movimientos sobrenaturales, los portales, la cuadridimensión, tantas cosas que salen de una iglesia que tuvo en principio un objetivo muy bonito, que era que la iglesia volviera a tener una relación espiritual con Dios, que tuviera un encuentro, que se tocaran las experiencias, las emociones, pero se salió tanto de control que terminaron dejando la palabra de Dios de lado, terminaron dejando la eclesiología de lado y la ortodoxia cristiana, y ahora estamos volviendo a pasar las consecuencias en el pentecostalismo. Correcto. Y una de esas cosas que mencionas es que se le da mucha autoridad a estas supuestas manifestaciones, ¿no? Ujú. Entonces te vienen con el argumento de que es que así fue manifiesto, así Dios quiso manifestarse y no puedes decir nada porque si dices algo estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Entonces Ujú. vemos que llueve diamantes, que a la gente le sale aceite de las manos, Como que, a que, Julio, ¿no? El de la semana pasada, que Julito, un saludo. un saludo. Que dice que, a ver, no, Ajá. no estamos en contra de que de eso, quién sabe qué habrá pasado, pero vemos este patrón de Vemos conducta, este digamos. patrón de conductas, incluso yo dentro de esa iglesia lo viví, donde pues invitan hermanos, donde dicen que Dios los usa y que hasta amalgamas te ponen, ¿no? Que las amalgamas de oro, amalgamas de plata, y te dicen en la campaña, porque hacen campañas, dicen, va a venir el hermano fulano de tal, Dios lo usa tremendamente Ajá, en sí, milagros, ¿no? sí. Entonces, Gran cruzada gran de milagros y cruzada. sanidades, ¿no? Sí, sí. Entonces, ya estás en el servicio y dice el hermano, a ver, ¿quién quiere amalgamas de plata? ¿Quién de oro? A ver, ¿cuáles te van a tocar a ti según el espíritu? Y oran y, bueno, yo las amalgamas que vi las miré bien picadas, ¿eh? Y Y la persona, perdón, sí, 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 sí. decía que era de plata, entonces, La plata pues toda no, negra, ¿no? sí, Oye, pero es que no es falta de fe. O sea, yo no es que yo no tenga falta de fe. Y yo sé que ustedes no tienen esa falta de fe. Pero es falta de sustento bíblico ante todas esas cosas. sí, pero incluso citando a Simón el Mago, citando los textos de Irineo, de León, él dice que Simón el Mago, en lugar de arrepentirse, comenzó a buscar y aprender más la magia para sorprender a los creyentes de ese tiempo. Claro. Entonces se sumergió tanto en aprender artes oscuras para impresionar a los que buscaban realmente Señales. señales. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Simón el Mago llegaba a las ciudades y les daba estas supuestas señales. Y vemos que iba de ciudad en ciudad. Y incluso Irineo, pues dice que el mismo Lucas dice que era una envidia en los evangelios. Dice que hacía esto por envidia Él y deseaba tener lo que los apóstoles es tenían. correcto. Él deseaba tener el Espíritu Santo, pero realmente nunca se convirtió y buscaba simplemente poder para maravillar a las masas. Y vemos que no se arrepintió Simón el Mago y hacía señales, hacía prodigios, Se pero bautizó. se bautizó. Eso es correcto. O sea, Simón el Mago es el claro ejemplo de que no todo el que me diga Señor entrará al reino de los cielos. No, Simón el Mago se Correcto. bautizó, fue arrepentido duramente por el apóstol Pedro, y en los escritos de Ireneo, años después, se menciona que Simón el Mago siguió en su caminar de pecado, confundiendo a la gente, presentándose como Dios. Entonces, acuérdense lo que dice el apóstol Juan, hermanos, en su carta. Salieron de nosotros, Correcto. parecían de nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestara que jamás fueron de nosotros. La iglesia de Cristo permanece en una línea. La iglesia de Cristo va a creer universalmente lo mismo, se va a creer lo mismo que se creía en el siglo I, es lo mismo que el creyente verdadero cree el día de hoy, la misma fe, el mismo contenido teológico. Entonces, salen de nosotros, hermano. Por eso Judas dice, y el domingo lo mirábamos en la enseñanza de la iglesia, Judas dice, son hombres que se han infiltrado
dentro de la iglesia y promueven con un corazón de amargura, con un corazón, perdón, avaricioso, falsas enseñanzas para tener ganancias deshonestas. Y decía Judas, esos son nubes sin agua. O sea, realmente no traen nada. Entonces, es una verdad de que seguiremos luchando con esto, ¿no? La iglesia le va a Correcto. tocar pasar con esto y a nosotros nos queda, hermanos, los que estamos en la fe verdadera, no tomar esto como a la ligera, no decir, pues también no pasa nada, pues ellos también son pentecostales. No, hay que tener este celo por el engaño que se está inmiscuyendo dentro de la iglesia y que somos llamados. Yo le voy a recomendar algo, léase la carta de Judas. Está antes del Apocalipsis. Léasela y verá el sentido de urgencia de Judas apóstol hacia la iglesia de decir, pónganse las pilas porque los falsos maestros se les están metiendo y ustedes tienen la responsabilidad de salvar a esos que están siendo engañados. Entonces, el hecho de que nosotros estemos aquí hoy, Abimael y yo, y estos programas que vamos a seguir haciendo, no es simplemente por hacerlos, es porque nosotros por lo menos tenemos ese sentido de urgencia de querer compartir la fe verdadera y de que si a alguien le llega este programa y escucha, que seamos ese medio para que Dios pueda traer salvación verdadera a esa persona. Entonces, ¿qué más puedes agregar ahí? Pues que se pongan a realmente discernir qué es lo que se mueve en su iglesia. Ujú. Y si algún unicitario está mirando este video, a que se atreva a cuestionar las enseñanzas que hay dentro y realmente acuda a la historia, porque la historia es la que refuta este tipo de herejías. Bien, y entonces, Mima, ya para ir cerrando este programa, te quiero hacer quizás una última pregunta, es, ah, ¿cómo resumirías hoy lo que significa ahora para ti conocer al Dios Trino? Pues primero, que estoy en el Dios histórico, canónico, no sacado de los últimos 100 años. Sí, completamente hacer hincapié de que Jesucristo realmente es el Hijo de Dios. O sea, no es la carne. O sea, Jesucristo fue engendrado en la eternidad Ujú. por el Padre. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Así es. Entonces, aquí no hay eh, un Dios con tres máscaras, sino que Dios en su infinito poder es superior al ser humano y Él puede ser tres personas siendo un solo Dios. Y eso es lo que demuestra verdaderamente la superioridad en Dios, de Dios en todos los sentidos, porque claramente eh, yo no puedo ser igual a Dios en ese sentido, porque es lo Sí, misterioso que habla la Biblia. Grande es el misterio de la piedad. exactamente. Y yo quisiera recomendarles tanto a mis hermanos que ya están en la fe trinitaria, como a alguien que empieza a tener esa duda en el corazón de que ya está dudando de ese lugar donde está y quisiera conocer más acerca de la fe trinitaria, la verdadera, no el muñeco de paja con el que se pelean, Correcto. no esa desinformación total acerca de qué es la Trinidad, sino de verdad adentrándose. Porque no sé si pase o pasaba en la iglesia de que les prohibían ciertos libros, que les prohibían material trinitario. Ese es otro tema, porque yo me Eso acuerdo que era niño y las maestras decían, ese libro no, porque enseña la Trinidad. Vamos a modificarlo, ¿no? Entonces te daban la lección en la escuelita dominical con un libro trinitario truqueado para modifica. hacerlo unicitario. Y no solamente eso, sino que también himnos que nacen de la iglesia trinitaria los modifican. Entonces, cuando tú estás cantando en una iglesia unicitaria, cuán grande es Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, ahí le cambian. En lugar de decir la Trinidad en Ok. Dios, dicen la unicidad en Mira, Dios. eso no se Entonces, hace. eso no se Esa es nuestra hace. música. Oye, Sí, sí, les quería recomendar yo. Lean el credo de Atanasio. Así lo pueden buscar ustedes en internet, está fácil de conseguir, lo pueden descargar en PDF, como quieran. El credo de Atanasio es un credo de los primeros siglos en el que
se hace una declaración de fe acerca de lo que es la Trinidad. Y es una explicación, a ver, la Trinidad es muy profunda, ¿no? Que no se puede llegar a explicar al 100% porque es algo, a ver, estamos hablando de la naturaleza de Dios, algo que sale completamente de nuestra mente, pero el credo de Atanasio se da la tarea de explicarte de la mejor manera cómo es el Dios Trino y las implicaciones que tiene en la Correcto. fe del creyente creer en ese Dios Trino. Así que si te puedo dejar con esa recomendación de entrada, descárgate el credo de Atanasio y léelo. Me encanta, me encanta, me ¿Tú encanta. lo has leído? Correcto, sí. Me Creo encanta, me en encanta. un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Sí, el Lo credo visible y lo apostólico invisible. también. ¿Ya te lo aprendiste? Pero más o menos, ¿Estás en eso? sí. Porque cabe resaltar, ¿no? Próximamente, vamos a hacer el bautismo correcto. Ah, sí. Entonces, tengo que aprendérmelo. Está. Tengo Mira, que esa es una aprendérmelo. noticia de primera mano. Sí. Este, Como comentario adicional que adelante. hablaste ahorita de que tachan a veces la Trinidad de católica, Ajá. debemos decir que sí es católica, pero no romana. Claro. Incluso en Ese el es otro libro, mono de paja, ¿no? de los 18 puntos doctrinales, en el apartado de la iglesia, en la página 36, nos dice el significado de iglesia, que viene del griego eclesia, Ajá. porque dice que nos habla, pues, de la raíz etimológica de la palabra iglesia. ¿Qué Pero significa? cuando vamos al apartado de que la iglesia es universal, ahí no me hace el estudio etimológico de la palabra universal, que ahí es cuando entramos en Sí, que la porque iglesia es católica. exacto, porque si vamos a la primera vez que se menciona la iglesia como universal, fue en el año 115, si no me equivoco, a través de una carta de, ay, ¿cómo se llama? De Antioquía, este hombre. Ay, creo que ahorita acabo de olvidar. Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía. Si no me equivoco, disculpen, ahí lo ponemos en un comentario, yo lo corrijo. Sí, era Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía. Él dice, en el año 115, manda una carta a Esmirna y él es el que usa por primera vez la palabra universal, hablando de que la iglesia de Jesucristo es universal. Sí, creemos eso, pero la palabra que usa en el original griego es católica. Y a veces la gente está peleada con ese nombre porque piensa que católico es igual a romano. No, católico es universal. Y aquí en este libro de doctrina, ¿verdad? No te da Ese origen. ese origen porque, oh, Correcto. no, ¿cómo vamos a decir que es católico? Porque esa es otra que tiene la secta unicitaria, ¿no? Están peleados con todo lo que tenga que ver con Roma. Correcto. Y para que más les dé picor y acudan a la historia verdaderamente, el día que se enteren cómo es que el libro de la Biblia, la Biblia, fue compilada con los textos canónicos, se van a arrancar los pelos de la cabeza. ¿Se los decimos o no se los decimos? Sí, hay que decirlo porque dudo mucho que se atrevan a investigar. Nosotros no tenemos ningún problema en reconocer que la Iglesia Católica Romana tuvo un papel activo en la recopilación del canon bíblico. Eso no tenemos ningún problema en reconocerlo. Entonces, eso es algo que muchos universitarios quizás no sepan. La Biblia que tienen en sus manos, de esos 66 libros del canon bíblico, efectivamente fue recopilado por la Iglesia Católica. Romanos y algunas otras sedes importantes en el momento que se dio la canonización de todos esos libros. Así que yo no sé cómo le van a hacer. A lo mejor ya van a botar sus Biblias y se enteran que están. Probablemente vayan a hacer una, como es costumbre. Se hacen una nueva, ¿no? Que Una ahora sí nueva. diga lo que Sí, ellos sí. quieren que diga, ¿no? Oye, Iván, pues muchísimas gracias, hermano, por haber Claro que estado sí. hoy en esta tarde con nosotros. Creo que nos aventamos un programa algo larguito. Está larguito. Espero que nos se den ese tiempo para escucharlo. Que sea de bendición para ustedes. Quiero cerrar con una frase de Juan Calvino, quien es parte de nuestra, ah, ¿cómo lo podemos decir? De nuestros maestros en cuanto a la fe reformada. Y él dice en su libro de Institución de la Religión Cristiana, en el libro 1, en el capítulo 13, dice, solo cuando conocemos al Dios Trino revelado en las Escrituras, podemos decir con certeza que conocemos al Dios verdadero.
y así lo creemos. Correcto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas Gracias. gracias, No, no, hermano. no hay que terminar este programa sin antes mandarle un saludo especial a la hermana Nelly Moreno, Hermana que Nelly. es la que estábamos mirando que ha comentado y sí mira los programas completos, hermana. Un saludo allá a la distancia. Quiero decirle que ya me aprobaron la visa, así Ajá. que si me Ya invita a va- predicar por allá próximamente, podemos Ahora sí va a comenzar. predicar sana doctrina. Ahora sí vamos a predicar sana doctrina. Porque me acuerdo que con ella fue uno de los debates que Sí. tuvimos. Ah, sí, Sí, tuviste ahí. afuera de tu Ah, mira, casa. mira, es que con ella se hacen buenas pláticas. Sí, Y ya le dije que cuando venga también la vamos a aprovechar el tiempo para tenerla aquí en el sí. programa y hacer un programa con ella, que también tiene un testimonio muy bonito que puede ser de bendición para todos. Saludos, hermana Nelly, y en general a todos los que nos escuchan, hermano Correcto. David también, que siempre está ahí pendiente, a mi tío Damián, que también está ahí pendiente de los videos. Gracias de verdad por su apoyo, por compartir. Déjenos ahí sus comentarios, a nosotros nos hace mucha ilusión leerlos y poder ahí recibir algo de parte de ustedes. Eso nos motiva, nos ayuda. Suscríbase, déjenos un likecito, un comentarito. Eso de verdad que nos apoya muchísimo y nos anima a seguir haciendo este contenido que sé que va a ser de edificación. No sé cómo, no sé cuándo, pero sé que si el Señor puso esto en el corazón de nosotros es por un propósito. Así que esto es Amén. Ecclesia Vox, la voz de la reforma. Mi nombre es Jefteo y estuvo con nosotros Abimael. Abimael. Dios les bendiga a todos.